Muy bien, estos son solamente algunos de los temas que estaremos compartiendo en esta edición de Panorama Informativo, y el tema urgente que nos convoca para comenzar la edición de hoy tiene que ver con la situación de avance de la pandemia. En breve estaremos compartiendo el último parte epidemiológico que el Ministerio de Salud Pública ha publicado en su web oficial. Ya les podemos adelantar que son 10 los nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia y cada día aparecen más localidades con casos. Pero lo que más nos preocupa a quienes habitamos en la zona norte de Misiones, y más aún quienes estamos próximos a la ciudad de El Dorado, es la presencia de casos positivos en la capital del trabajo. Es por eso que nos vamos a poner en comunicación telefónica vía Zoom con la jefa del Departamento de Medicina Crítica del Hospital SAMIC de la ciudad de El Dorado, la doctora Yolanda Caballero, a quien agradecemos por atendernos. Sabemos que han tenido 2 jornadas bastante complicadas por todo lo que significa en cuanto a la expectativa, en cuanto a la conmoción social, la aparición de casos positivos de coronavirus. Buenas noches, doctora. Cristian Oliveira, de Estudios de Canal 5 de Montecarlo, la saluda. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a toda la audiencia Panorama Informativo de Canal 5 de Montecarlo. Bueno, doctora, yo puedo imaginar que usted como profesional de la salud se ha formado con su especialidad, pero probablemente no haya analizado o no haya tenido alguna asignatura que tenga que ver con una pandemia de estas características. Antes de entrar en el meollo de la cuestión, me gustaría saber cómo usted se encuentra, cómo se encuentra su equipo de trabajo ante estos 2 primeros casos que se dieron a conocer en las últimas 48 horas. Bueno, sí, Cristian, nosotros estamos totalmente alerta a este tema. Hay que tener en cuenta que hace 10 meses que estamos con respecto a esta pandemia. El Hospital SAMIC del Dorado tiene un ala norte, que lo decimos así porque está en la zona norte, el cual está totalmente abocado justamente a esta clase de patología que es el COVID-19. Hemos hecho varias veces simulacros para la atención de estos pacientes, así que eso hace que todo el personal, todo el equipo sanitario que trabaja en esa área, estamos preparados. Bien, ¿cuántos son los médicos afectados a esa área? En esa área tenemos la parte de emergencia COVID, la parte de clínica COVID y la parte de terapia intensiva COVID. O sea que son varios médicos en los cuales tenemos residentes, médicos de planta, tenemos también especialistas, aparte tenemos enfermería, ¿no es cierto? Claro. Administrativo, la parte también de limpieza, que están abocados totalmente solamente a esa área, o sea que no hay comunicación con la otra parte del hospital, que sería la parte sur del Hospital SAMIC del Dorado. Muy bien. Doctora, ¿cómo actúan ustedes cuando están ante la sospecha, como fue este último caso de hoy, de esta mujer de 25 años, ante la sospecha de un paciente que podría tener coronavirus? ¿Cómo actúan los médicos en ese momento? Bueno, en realidad, Cristian, yo creo que hoy en día prácticamente todos los pacientes que consultan en el ala norte de nuestro hospital, que es emergencia COVID, ya prácticamente tenemos que considerarlo como un posible paciente con COVID. Entonces nosotros tenemos todo un equipo que es el EPP, que es el equipo de protección personal, que primero tenemos que cuidarnos nosotros, siempre digo yo, cuidarnos nosotros, para cuidar al resto de la comunidad, a nuestra familia, y bueno, con todo ese equipo de protección, la atención se realiza en un consultorio que está destinado para eso, acompañado también con la parte de enfermería, si fuera necesario, ¿no es cierto?, también la parte de radiología, equipo técnico, y una vez, y donde se le aísla al paciente, se evalúa, y de acuerdo al examen físico, si se decide, aparte nosotros dentro del hospital también tenemos un comité de COVID, que está formado por los directivos, por especialistas, por infectólogos, por médicos de diferentes áreas, consultamos entre nosotros, el paciente se presenta y bueno, se decide ahí en el comité. Si ese paciente es sospechoso, inmediatamente se interna en el lugar que corresponde, que la mayoría de las veces es en clínica COVID, que es un piso que está destinado para estos pacientes, donde se les realiza el hisopado. Y bueno, una vez que tengamos el resultado, se decide, digamos, cómo se continúa con este paciente. Bien, hasta doctora, ahora, sí, el paciente está totalmente solo, aislado, no tiene más contacto con los familiares. No, exactamente, o sea, hasta que nosotros no tengamos el resultado,
el paciente cuando ingresa, ya cuando ingresa en emergencia y con alta sospecha de que sea un posible COVID, ya el paciente está aislado, por eso es importante el interrogatorio que realiza el administrativo para tomar todos los datos necesarios de ese paciente, del familiar o del acompañante, número de teléfono, localidad, todo, cosa que queda registrado, y después la comunicación se realiza a través del teléfono, el celular, de WhatsApp, pero el familiar, el paciente no tiene más contacto con el familiar o su acompañante hasta que tengamos los resultados. Por supuesto, son dos trabajos, prácticamente dos trabajos. Se abre la puerta para investigar el nexo con quien estuvo en caso de ser positivo y después atender al paciente en sí. Exactamente, sí. Hasta ahora, Cristian, hasta el fin de semana, o sea, sería hasta el domingo prácticamente, nosotros teníamos paciente sospechoso, se le realizaba el hisopado y todo era negativo, ¿no? Bueno, sucedió que 2 pacientes ingresaron el domingo a la noche, uno de Puerto Esperanza, el otro acá de la ciudad de El Dorado, ingresa como paciente sospechoso, van al piso de COVID, clínica COVID, y cuando tenemos el resultado, ya ahí, a partir de ahí, directamente ellos no tienen ningún, bueno, ya no continúan no teniendo contacto físico con ningún familiar ni con ninguno de sus acompañantes. Doctora, ya vamos a llegar a profundizar en detalle los casos positivos que tienen en estos momentos en El Dorado, pero me gustaría que usted nos cuente cómo se siente la persona que dio positivo, que pocas veces podemos interpretar quienes estamos todavía mirando la situación desde afuera. ¿Cómo se siente psicológicamente? ¿Entra en un estado depresivo? ¿Se siente mal? Y encima tiene que estar aislado. Digo esto porque muchas veces la gente lo toma muy a la ligera. Soy positivo, me quedo en mi casa, no pasa nada. Pero en realidad hay otro efecto, o imaginamos que hay otro efecto en la persona. Sí, sí, totalmente. Como yo digo, es fácil hablar, ¿no es cierto?, desde afuera, cuando no te toca a vos, cuando no te toca a ningún familiar. Sí, se produce todo un cambio en estos pacientes, hay que tener en cuenta que estos pacientes están lúcidos, como decís, están totalmente aislados, se encuentran en una habitación aislada, que el único contacto es con la enfermera o con el médico, y aparte nosotros al ingresar y al tener contacto con estos pacientes, estamos totalmente protegidos con el EPP, o sea, prácticamente somos irreconocibles porque usamos un montón de elementos para nuestra protección. Así que no es fácil para estos pacientes, ellos se sienten un poquito angustiados. Digo yo, la palabra angustia significa miedo a lo desconocido. Por supuesto. Es algo nuevo. Entonces, sí, nosotros tratamos de llevarle tranquilidad, tratamos nosotros de mantenerlo en forma indirecta, ser los medios de contacto con el medio exterior, con sus familiares, llevándole, digamos, noticias de la familia. Y creo que el acompañamiento también de parte del equipo de enfermería que trabaja en ese sector es muy importante. Nosotros recordamos que hubo un caso sospechoso hace algunos meses donde se activó el protocolo y finalmente dio negativo, pero habíamos dialogado con esta persona oriunda de Montecarlo y nos comentó parte de esta situación que usted relata, y un concepto que nos hizo mucho ruido fue que manifestó que se sentía prácticamente un extraterrestre, un extraño, porque quedó aislado y cuando venían a visitarlo los médicos estaban todos disfrazados, lo definía así de esa forma, y le resultó muy difícil, y eso que estuvo menos de 24 horas internado. Sí, sí, no, no es fácil. Comento nomás el caso de la paciente que hemos tenido positivo, que era de la ciudad del municipio de Andresito. En ese caso era un poco más difícil todavía porque era una paciente añosa y con un idioma que por ahí era difícil de entenderlo. O sea que la comunicación, le digo que fue bastante difícil. Realmente esa paciente añosa lo superó muy bien, pero en ese caso no era nada fácil para la paciente ni para los colegas que estaban atendiéndola en ese sector. Bien, doctora, ahora cuénteme, ¿cuál es el primer caso positivo oriundo de la ciudad del Dorado? Porque sabemos que hay un hombre que en realidad es de Puerto Esperanza, que está internado en estos momentos en el SAMIC. Pero el caso positivo de la capital del trabajo, ¿cuándo se dio? ¿Cómo se dio? ¿Hay nexo establecido?
Sí, sí, en este caso quiero aclarar que sería el segundo caso positivo en la ciudad del Dorado. Hay que tener en cuenta que el primer caso fue de una beba, Sí, sí, ¿no es recordamos, cierto? es verdad. Sí, que fue positivo. Gracias a Dios esa beba evolucionó bien, no tiene secuela, la familia tampoco, así que en este caso sería el segundo caso, pero tiene mucha repercusión porque es el primer caso en un adulto, ¿no? Exacto. Eso hay que aclarar, es el primer caso en un adulto. ¿Qué Bueno, edad esta tiene esta? paciente, 47 años, es una Ujú. paciente de 47 años, no tiene comorbilidades, que eso es muy importante, Sí, o sea, sí. no tiene factores, no tiene enfermedades previas. Ella consulta el día domingo al servicio de emergencia COVID por presentar síntomas totalmente inespecíficos, o sea, cefalea, dolor de cabeza, fiebre, decaimiento, mucho decaimiento, dolores musculares, mialgia, y bueno, con una evolución de pocos días, aproximadamente 3 días, y a ella le llamaba la atención porque se sentía enferma, esa es la Claro. palabra. Y bueno, aparte como se estableció el nexo, un probable nexo que de su familiar directo, que trabaja en una empresa que dio varios casos positivos, entonces teniendo en cuenta eso, ya inmediatamente el médico de emergencia activó el protocolo y se decidió aislarla en el piso de clínica COVID porque la paciente estaba estable y Exacto. se le realiza el hisopado, ¿no? Bien. Bueno, el hisopado arroja positivo, la paciente continúa internada en clínica COVID, está estable, no requiere oxígeno, está febril, está recibiendo el tratamiento correspondiente para su patología y lo único que es que comenzó con un poco de tos seca en horas de la mañana, así que está totalmente controlada, pero bueno, totalmente aislada también, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo es el caso de este hombre de alrededor de 50 años, oriundo de Puerto Esperanza, que sí sabemos que tiene comorbilidad e incluso está en terapia intensiva? Sí. Bueno, también el domingo a la noche este paciente viene derivado, esto hay que recordar, de público conocimiento, nuestro hospital es hospital de derivación, así que nosotros recibimos pacientes de toda la zona norte de nuestra provincia, viene derivado de la localidad de Esperanza, 50 años, con comorbilidades, significa que el paciente tiene patología previa, tiene hipertensión arterial, diabetes, obesidad, y viene sí este paciente con fiebre y con tos y catarro, con un cuadro relativamente frecuente de una neumonía. Se le realiza la radiografía, se constata que tiene una neumonía en el pulmón derecho, pero el tema es que es un paciente que trabaja en una empresa donde hubo muchos casos positivos y también es de la ciudad del municipio de Esperanza, así que eso fue un llamado de atención para nosotros y se decidió en primer momento aislarlo también en el piso de clínica COVID, se realiza el hisopado, el paciente da positivo, pero en horas de la mañana del lunes comienza a desmejorar el cuadro, entonces se decide trasladarlo a terapia COVID, que está en el mismo ala, pero en otro piso. Ujú. Así que el paciente, bueno, permanece internado en el piso de terapia COVID. Por el momento el paciente está estable, eso significa que el paciente está sin fiebre, con una buena frecuencia cardíaca, aún no requiere respirador, que eso es importante, o sea que está respirando por sus propios medios. Hay que tener en cuenta que esta patología, todo paciente que ingresa a terapia intensiva y que requiera respirador, que es una máquina que le ayuda a respirar, sabemos que lamentablemente el pronóstico suele ser muy malo. Así que, bueno, por el momento el paciente está solamente con oxígeno a través de una máscara, pero con una respiración por sí misma. Bien, este desmejoramiento que usted mencionó, según el criterio que ustedes tienen, que son los médicos, ¿fue de una manera violenta, rápida? Bastante rápida, sí. Eso fue lo que a nosotros también nos alertó, inclusive minutos u horas antes de tener el resultado. Sí, porque nosotros recibimos el resultado en horas de la siesta y ya a la mañana el paciente comenzó a desmejorarse. Hay que recordar y también comento que inmediatamente cuando el paciente ingresa a terapia intensiva en horas de la tarde se le realizó el tratamiento que es a nivel mundial y a nivel país es uno de los más efectivos, que es el pasarle el plasma de Exacto. convaleciente, Ujú. que es lo que se le realizó en este paciente. Y bueno, el paciente en realidad respondió porque a la noche ya comenzó a mejorar un poco
y bueno, estamos esperando que siga mejorando, ¿no? Bien, pasemos al otro caso, el que se dio a conocer hoy, al menos en el parte del Ministerio de Salud Pública. En este caso, una mujer que presentó los síntomas compatibles, perdón, síntomas compatibles con el coronavirus, perdió el olfato y también la capacidad de gusto. ¿Es así, doctora? Sí, sí, estos son uno de los últimos signos, en lo cual síntomas que se está presentando en esta patología. Recordar, ¿no es cierto?, que quizás en los meses de enero, febrero, cuando comenzó este cuadro, los síntomas más característicos eran fiebre, tos y catarro, ¿no? O sea, cuadro respiratorio. Hoy, 10 meses después, va cambiando los síntomas. Exacto. Y generalmente pueden consultar por fiebre o por anosmia, que es falta del olfato, o digeusia, que sería falta del gusto. Exacto. Bueno, esta paciente de 25 años, sexo femenino, le llama la atención que no se encontraba con un cuadro respiratorio alto y sí presentaba esos dos síntomas. Y aparte tenía, o sea, haciéndole bien el interrogatorio, había un nexo epidemiológico, entonces se decidió también realizarle el hisopado, pero como es una paciente que estaba, aparte de esos dos síntomas, estaba totalmente estable, y es de acá de la ciudad del Dorado, se decidió indicarle aislamiento domiciliario. Así que la paciente, hoy se obtuvo el resultado, es positivo, y se encuentra en aislamiento domiciliario junto con sus familiares directos y con seguimiento por parte de APS. Bien. Doctora, ¿cuál es la capacidad que tiene el SAMIC de la ciudad del Dorado para atender personas en estado grave con coronavirus? Que es la pregunta que muchos se hacen, porque evidentemente la pandemia es muy difícil de tenerla. En algún momento va a llegar, esperamos que no, pero hoy deberíamos ser más conscientes y razonables de que puede llegar a pasar. Y estamos preocupados, ¿realmente tenemos la complejidad suficiente y la capacidad para atender? Mira, Cristian, yo siempre contesto de la misma pregunta cuando me hacen esta pregunta. La respuesta es esta. No importa qué capacidad tiene el Hospital SAMIC por parte de terapia intensiva, porque si yo le digo que tenemos 20 respiradores y si a vos te toca el número 21, exacto, ¿qué pasa? Y si yo te digo que nosotros tenemos 5 respiradores y si te toca el número 6, es como nada. Exacto. Entonces sí te digo que nosotros con todos estos meses de pandemia estamos haciendo todo lo posible, tenemos toda la buena predisposición, los directivos del hospital tienen la buena predisposición. Hay que tener en cuenta que El Dorado tiene 2 sanatorios que tiene terapia intensiva también, entonces justamente se está hablando siempre, constantemente, si fuera necesario quedaría el Hospital SAMIC del Dorado solamente para COVID, y bueno, y el resto de la patología a lo mejor sería atendido en los sanatorios privados. Bien. Así que haremos todo lo posible para que no colapsáramos, y todo esto va a depender de la responsabilidad social de la población, de cuidarnos entre todos nosotros. No importa cuántos respiradores tenemos, porque siempre tenemos que pensar de que si nosotros llegamos al hospital y caemos con dentro de los números de respiradores que no están aún ocupados, está todo bien. Pero si caemos en el número donde se ocupó todos los respiradores, es lo mismo. No importa si tenemos 20 respiradores, 40 respiradores o 5 respiradores. Doctora, otra preocupación es, digamos, de parte de la población. Por supuesto, ya vamos a hablar un poco de eso. Le quería preguntar, doctora, ¿qué pasa con estos pacientes que no necesitan una intervención de mucha complejidad, no tienen que estar en terapia intensiva? En el supuesto caso de que tengan donde alojarse en sus ciudades, en un contexto mucho más complicado, ¿regresarían? Porque, por ejemplo, en nuestra localidad, en Monte Carlo, se han preparado distintos lugares con numerosas camas, con sueros, para tener una intervención que no sea compleja. Sí, eso yo creo que se va a ir viendo, digamos, en el transcurso de la evolución de esta enfermedad. Por el momento, lo ideal sería tratar, ¿no es cierto?, de focalizar en un solo lugar también, como exacto, para que lo tengamos un poquito más controlado. Paciente que necesita internación, nosotros, por ejemplo, o sea, creo que es una orden del ministro de Educación, ministro de Salud y todo el equipo sanitario de la provincia, es tratar, digamos, de focalizar en hospitales de tercer nivel. ¿Por qué? Porque son pacientes que por ahí están estables, ¿no es cierto?, en un momento dado, pero si requiriera terapia, no lo podemos volver a trasladar a hospital de tercer nivel.
Exacto. Entonces, si el paciente necesita internación, yo creo que sobre todo la parte aguda, ¿no es cierto?, cuando comienza la patología. Ahora, si está en la etapa de recuperación, por ejemplo, si el paciente ya lleva 10 días, está estable y ya necesitamos solamente la última parte de control, quizá por ahí sí, o vuelven a su hospital de origen, como fue, por ejemplo, la pacientita de Andresito, que en la etapa final volvió a su localidad. Exacto. Bueno, en ese caso sí, por ahí, como decís vos, podría volver a la ciudad de Monte Carlo y terminar el tratamiento, pero en un principio, si requiere internación, quedarían todos en El Dorado. Bien. Bueno, doctora, usted mencionó la responsabilidad social. A esta altura de las circunstancias, nosotros por lo menos que trabajamos en los medios, entendemos que no existe persona en nuestra provincia que no sepa las medidas preventivas. Uso de barbijo, lavarse constantemente las manos, el distanciamiento social y no ir a lugares de mucha aglomeración de personas. Entonces, evidentemente, información hay. Lo que falta es responsabilidad. Ustedes como médicos, ¿qué observan? Porque tienen una mirada mucho más crítica siempre desde la parte sanitaria. Sí, nosotros lo que estamos viendo que está bien. Creo que la gente después de 10 meses de pandemia, la gente está cansada, la gente quiere salir, la gente quiere reunirse con sus amigos, la gente quiere compartir cosas. Eso es cierto, es cierto. Lo que pasa es que nosotros acá en la Argentina, a diferencia a lo mejor de otros países, estamos teniendo picos en esta etapa. O sea, los primeros meses no hemos tenido muchos casos, pero ahora sí estamos teniendo muchos pacientes en diferentes provincias. Eso está ocurriendo, por ejemplo, en Misiones mismo. Así que creo que no tenemos que relajarnos, tenemos que seguir cuidándonos. Como decía vos, principalmente el tema del uso de barbijo. Si yo estoy hablando con el barbijo y la persona que está al lado mío usa barbijo también, ya de esa manera nos estamos protegiendo ambos. Exacto. Ambos. Doctora. Y si nosotros... Sí. Sí, bueno, sí, no nos queda demasiado tiempo. Sí, pero termine, sí, por favor. No, lo que quería decir nomás que también hacer un llamado de responsabilidad social, que es evitar, digamos, como decía vos, las reuniones con grandes números de personas, sobre todo personas de otra localidad, o sea, personas que venga de zona de municipios donde hay mayor circulación, llámese Posada, Iguazú, Banda, sabemos que hay mucha circulación. Si yo me reúno con amigos solamente del Dorado, posiblemente esté bien, pero si me reúno con gente de otro lugar, seguramente que puedo tener mucho más posibilidad de contagiarme. Bien, doctora, me quedan dos preguntas. Para las personas o pacientes que tengan que asistir en los próximos días al Hospital Samig de la Ciudad del Dorado, embarazadas o por alguna emergencia o porque tienen que realizarse algún estudio, ¿pueden hacerlo? ¿En qué contexto? Sí. ¿Cuáles son las medidas preventivas? Sí. Nosotros estamos trabajando normalmente, el hospital sigue funcionando normalmente, el Hospital Samig está funcionando como casi como tipo de 2 hospitales. Tenemos la zona sur donde funcionan todos los consultorios, los especialistas, emergencia general, todo funciona igual, se hace cirugías de urgencia, se hacen los partos, las cesáreas, los controles de embarazo, todo normal. Y después tenemos la ala norte, que está totalmente abocado a la parte de COVID, donde también tenemos emergencia, clínica, terapia intensiva. O sea, son prácticamente 2 hospitales en un mismo hospital. Así que los pacientes que tengan que concurrir para hacerse su control o su tratamiento, tienen que concurrir sí o sí. Muy bien, la última pregunta. ¿Sospechan ustedes que podrían haber más casos en El Dorado? Sí, seguramente que sí. Yo siempre dije que sí. Cuando comienza un caso, esto es como un dominó, es así. Seguramente que sí. Lo único que yo siempre trato de pensar en forma positiva, bueno, los casos que vayan apareciendo, espero que sean casos, que los pacientes puedan hacer su tratamiento en su casa, quedarse aislados, o sea, casos leves. Va a ser mucho más peligroso si esos casos se presentan en pacientes con comorbilidades y que obliga a internaciones, inclusive que obliga a internación en terapia. Así que sí, seguramente que con el transcurso del día, de los días, semanas, van a ir apareciendo más casos, eso estoy segura. Muy bien, doctora, la verdad que estamos muy agradecidos por el tiempo, por la apertura para dialogar. La verdad que nosotros necesitamos, los medios necesitamos que los médicos hablen, cuenten, nos digan lo que está pasando, cómo se sienten, cómo están trabajando, porque queremos ayudar, colaborar, prestarle desde nuestro lugar toda nuestra colaboración en lo que podamos. Y la información me parece que es fundamental, así que la predisposición que ha demostrado hacia nosotros y hacia la comunidad de Monte Carlo es muy valorable. Así que muchísimas gracias, buenas noches y bueno, que esta situación, Dios quiera, vaya mejorando para todos.
Bueno, buenas noches, Cristian, gracias por la comunicación, a disposición tuya, y bueno, a seguir cuidándonos, el virus está entre nosotros y ya llegó al Dorado, así que a seguir cuidándonos. Buenas noches. Buenas noches. La doctora Yolanda Caballero, jefa del Departamento de Medicina Crítica del Hospital SAMIC de la ciudad de El Dorado, contándonos acerca de estos 2 casos positivos que tienen en la capital del trabajo. Claramente mencionó que considera que hay muchos más casos que, por supuesto, por ser asintomáticos, no salieron a la luz. Así que a estar con extremo cuidado.